¿Sabías que Ucrania fue un campo de batalla absolutamente crucial durante la Segunda Guerra Mundial, afectado por fuerzas tanto nazis como soviéticas? En este episodio, vamos a desentrañar el complejo y dramático papel que Ucrania desempeñó en medio del conflicto. Conocerás cómo fue el conflicto entre los alemanes y la Unión Soviética para quedarse con Ucrania. Además, quédate hasta el final para conocer 5 de las curiosidades del papel de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Hoy te llevaremos a través de un recorrido por los horrores de la ocupación, las intrincadas maniobras políticas y militares, y las crudas realidades que millones de ucranianos enfrentaron en su propio suelo. Desde la devastación de ciudades hasta las estrategias encubiertas en catacumbas subterráneas, descubre cómo los eventos de esos años dejaron una huella brutal en la historia de Ucrania. Pero antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Legión de Imperios para seguir descubriendo más contenido histórico. Cuando nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, generalmente evocamos las imágenes de los enormes frentes de batalla como Normandía, donde las fuerzas aliadas desembarcaron para liberar Europa Occidental, o Stalingrado, escenario de una de las confrontaciones más sangrientas y decisivas en el frente oriental. No obstante, para comprender verdaderamente la complejidad y la magnitud del conflicto que transformó al mundo, resulta indispensable explorar el papel menos conocido, pero igualmente fundamental, que desempeñó Ucrania. Este país, enclavado en un punto estratégico en Europa del Este, se encontró atrapado en el epicentro de colisiones ideológicas y maniobras militares que dejaron cicatrices indelebles en su territorio y en el alma de su pueblo. Para apreciar en su totalidad la profundidad de la historia ucraniana durante estos tiempos turbulentos, debemos retroceder en el tiempo e imaginar a una nación que ya había soportado un inmenso sufrimiento incluso antes de que las hostilidades globales comenzaran. En las décadas anteriores, Ucrania había sido asolada por el Holodomor, una hambruna devastadora que fue consecuencia de las políticas de colectivización forzosa implementadas por el régimen de Stalin. Este periodo trágico, que costó la vida a millones de ucranianos, dejó una profunda herida en el tejido social del país. Las sombras de este sufrimiento y opresión perfilaban un horizonte incierto mientras Ucrania se adentraba en la década de 1940, con cada familia portando consigo relatos de penurias y supervivencia en un vasto océano de desesperación. El devenir de Ucrania cambió drásticamente cuando en 1939, tras el pacto Ribbentrop-Molotov, Alemania y la Unión Soviética acordaron dividir Polonia entre ellos. Este reordenamiento territorial no solo alteró las líneas en los mapas europeos, sino que también sometió a las regiones occidentales de Ucrania al dominio soviético. Al principio, podría haber parecido que una paz relativa podría asentarse bajo esta nueva administración, sin embargo, esta fue de corta duración. En 1941, con la implementación de la Operación Barbarroja, la invasión nazi hacia el este trastocó violentamente cualquier ilusión de estabilidad y desató un caos inimaginable. La batalla de Kiev de ese año fue notable por ser uno de los mayores cercos en la historia, con cientos de miles de soldados soviéticos capturados, reflejando la magnitud del conflicto que se desarrollaba en suelo ucraniano. Durante la ocupación alemana, Ucrania vivió bajo un régimen de terror inimaginable. Las políticas nazis de exterminio sistemático hicieron estragos en la población local. Uno de los episodios más trágicos fue la masacre de Babi Yar, donde decenas de miles de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas en un barranco cerca de Kiev. Este suceso sigue siendo uno de los momentos más oscuros en la memoria colectiva de Ucrania. No obstante, en medio del horror y la devastación, se encendió un espíritu de resistencia. El ejército insurgente ucraniano, también conocido como UPA, es un ejemplo destacado de la lucha de la población local, que combatió tanto contra los invasores nazis como contra el control soviético. Esta resistencia armada simbolizaba un anhelo profundo de Ucrania por afirmar su identidad propia y su búsqueda de libertad, enfrentándose a un entramado de alianzas complicadas y desafíos impredecibles. Con el avance de la guerra, el panorama bélico comenzó a cambiar.
A raíz de batallas decisivas como la de Kursk, el Ejército Rojo empezó a recuperar terreno. La liberación de Kiev en 1943 marcó un punto de inflexión significativo, reavivando esperanzas aunque a un coste humano y material devastador. Al finalizar la guerra, el país se encontraba física y espiritualmente exhausto. Su territorio estaba destruido, sus ciudades reducidas a escombros, y su población diezmada, al mismo tiempo que sus esperanzas luchaban por prevalecer. A pesar del fin del conflicto en 1945, Ucrania no experimentó una paz genuina. La nación siguió bajo el control soviético, una sombra que persistió durante décadas. No obstante, las experiencias vividas durante la guerra nutrieron un fervor inquebrantable por la autodeterminación. Dicho anhelo persistió a lo largo del tiempo, y finalmente encontró su culminación en 1991 con la independencia de Ucrania, abriendo un nuevo capítulo en la compleja historia del país. Hoy día, los ecos de un pasado tumultuoso siguen resonando a medida que Ucrania enfrenta nuevos retos. Los acontecimientos recientes, como la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la invasión rusa en 2022, subrayan la fragilidad y volatilidad de la situación geopolítica en la región. A través de estos desafíos, el pueblo ucraniano sigue luchando por afirmar su lugar soberano en el mundo, un testimonio de su continua resistencia y determinación en la búsqueda de un futuro más próspero y autónomo. Estas son 5 curiosidades que ofrecen una visión más íntima de aquel periodo. Número 1. Guerrilleros inclusivos. Durante la turbulencia del conflicto, la resistencia no solo se conformó por hombres, sino que mujeres decididas y valientes se integraron en sus filas, desempeñando roles esenciales. No se limitaron a funciones de apoyo. Algunas asumieron riesgos significativos al ser mensajeras, asegurándose de que la comunicación crítica llegara a través de líneas enemigas bajo condiciones peligrosas. Las exploradoras, por otro lado, usaron su conocimiento detallado del terreno local para guiar a las tropas por senderos seguros y prever emboscadas potenciales. Además, muchas mujeres se unieron al combate directo, a pesar de las barreras culturales y sociales de la época. Su participación no solo fue fundamental para las operaciones de resistencia, sino que también marcó un cambio en la percepción de los roles de género durante situaciones de conflicto armado. Número 2. Rickenbacker. Durante la Segunda Guerra Mundial, la capacidad industrial de Ucrania fue de vital importancia para el esfuerzo bélico de la Unión Soviética. Las fábricas en ciudades como Kharkov se convirtieron en centros neurálgicos para la producción masiva de aviones de caza. Estos aviones, fabricados con recursos locales y mano de obra extremadamente dedicada, eran esenciales para el dominio aéreo, y desempeñaron un papel crucial al enfrentar las amenazas de la Luftwaffe alemana. La producción de aviones no solo proporcionó una ventaja militar crítica, sino que también empujó a Ucrania al centro del esfuerzo industrial de la URSS, destacando su papel indispensable en la maquinaria de guerra soviética. Número 3. El Panzer alemán. Las tropas ucranianas se enfrentaron a uno de los aspectos más intimidantes de la maquinaria de guerra alemana, los tanques Panzer. A pesar de estar en desventaja en términos de equipamiento, los soldados ucranianos adoptaron tácticas innovadoras para combatir los ataques de estos blindados. Esto incluyó el uso de tácticas de guerrilla, ataques sorpresa y un aprovechamiento astuto del conocimiento del terreno, incluyendo campos de minas improvisados y emboscadas en terrenos difíciles que dificultaban el movimiento de los tanques. La habilidad de los ucranianos para resistir y en ocasiones derrotar a una fuerza tecnológicamente superior demostró la efectividad de sus tácticas y su determinación de proteger su territorio frente a la agresión. Número 4. Operación Frantic. La Operación Frantic representó un capítulo único en las colaboraciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, donde Ucrania Occidental sirvió como un estratégico punto de colaboración entre las fuerzas aéreas estadounidenses y soviéticas. Este operativo consistía en que bombarderos estadounidenses despegaban de bases en Italia e Inglaterra, atacaban objetivos en Europa del Este y luego aterrizaban en bases en Ucrania. Desde allí,
Después de reabastecerse y recibir mantenimiento, los aviones podían lanzar ataques adicionales antes de regresar a sus bases originales. Esta cooperación, aunque llena de desafíos logísticos e intercambios culturales complejos, demostró la voluntad de ambas naciones de trabajar juntas en ciertos frentes para debilitar al enemigo común, a pesar de las tensiones subyacentes en sus relaciones. Número 5. El cementerio bajo Kiev. Las catacumbas de Kiev, un vasto y laberíntico sistema de túneles que se extiende bajo la ciudad, fueron de enorme importancia durante el periodo bélico. Estas catacumbas sirvieron como refugios seguros para los partisanos e insurgentes, quienes las utilizaron para planificar y ejecutar operaciones clandestinas. Los túneles permitieron el movimiento seguro y protegido de personas, comunicaciones y suministros críticos. Durante ocupaciones y ataques, estos pasajes subterráneos ofrecieron rutas de escape discreto, protegiendo a los combatientes de las fuerzas de ocupación y permitiendo continuar con las operaciones de resistencia sin ser detectados. Si disfrutaste el contenido y quieres seguir explorando historias y momentos fascinantes de la historia, te invito a suscribirte a nuestro canal Legión de Imperios. No te pierdas nuestras próximas publicaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de la historia. Te esperamos.